Lectura número 36 de un año en la Biblia. Un tiempo para reflexionar, aplicar, compartir y orar la palabra de Dios. Así que acompáñame a orar. Señor, el día de hoy yo quiero seguirte y quiero explorar lo que dice tu palabra para que dirija, apaciente y me lleve hacia los lugares que tú tienes preparados para mí. Te entrego este día, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que el día de hoy soy. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 21. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a un esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad por compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si un buey cornea a un muchacho o una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otro y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero para partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Éxodo capítulo 22. Protección de la propiedad. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato, pero sí sucede a la luz del día. El que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado, y si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por el robo. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de granos o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa el ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra el valor, el vecino
tendrá que presentarse ante Dios y Él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambos afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se le lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo que sucedió. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta, pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Responsabilidad social. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera, ellos claman a mí. Ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tus vinos. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, tus ovejas y tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso, no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Éxodo capítulo 23. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar por el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un delito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de ningún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva
hacer la vista gorda en aquellos que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descansa sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que viven en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y será predicada la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrilegio que causó profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que están en Judea huyen a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allá está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen: miren, se esconde aquí, no le crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera estas señales revelarán que el fin está cerca. Salmo capítulo 29. Honren al Señor, seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar.
La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros de Líbano, hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar al monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, ¡Gloria! El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Proverbios capítulo 7, versículo del 6 al 23. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba el sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con un corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin del mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Esto fue la lectura número 36 de Un año en la Biblia. Bienvenidos al devocional día 36, Un año en la Biblia. El joven insensato. Y el pasaje clave que vamos a explorar está en Proverbios, versículos 7, 21 y 22. Era un joven sin experiencia, falto de juicio. Lo sedujo con sus halagos, lo atrajo con sus palabras dulces. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Este pasaje no comienza con un escándalo, comienza con una mirada. Salomón dice: miré por la ventana de mi casa. No está espiando por morbo, está observando para aprender, y lo que ve no es un hombre perverso, sino a un joven sin experiencia, alguien que no decidió caer, pero que no supo discernir. Esto es importante. Muchas caídas no nacen del deseo de hacer el mal, sino de caminar sin dirección o en la dirección contraria, de andar por lugares y horarios donde el corazón queda expuesto. El texto dice que él iba al anochecer, al caer de la noche en la oscuridad. No es solo una hora del día, es una condición del alma. La mujer descrita no aparece como algo obviamente peligroso. Viene perfumada, segura, convincente. Usa palabras suaves, promete paz, promete satisfacción, promete que todo está bajo control, y el joven, sin maldad explícita, la sigue. Y aquí está lo que me rompe el corazón como pastor. El texto dice que él la siguió de inmediato. No consultó, no oró, no huyó, no llamó a nadie, solo siguió. ¿Cuántas veces el enemigo no nos empuja, sino solo nos seduce? ¿Cuántas decisiones no se han tomado de inmediato que después nos costaron lágrimas, confianza y paz? Dios no nos muestra esta escena para avergonzarnos, sino para despertarnos. Él ama tanto nuestra vida y nuestro futuro que nos advierte antes del golpe. ¿Qué podemos aplicar de esta historia a nuestra vida diaria?
Primero, entendiendo que este pasaje no habla solamente de inmoralidad sexual, habla de cualquier voz que nos promete vida sin obediencia, placer sin consecuencia y atajos sin cruz. Puede ser una relación, una decisión financiera, una conversación que no deberías tener, un hábito que parece pequeño, una doble vida emocional o espiritual. La pregunta no es solo ¿qué estoy haciendo?, sino por dónde estoy caminando y a qué hora de mi vida estoy viviendo. Dios nos llama a vivir con luz, con consejo, con corazón despierto, no a vivir con miedo, sino con discernimiento. Hay 3 cosas que podemos aprender el día de hoy. Número 1, la falta de dirección nos vuelve vulnerables. El joven no estaba huyendo del pecado, solo estaba paseando cerca. Cuando no hay rumbo espiritual claro, cualquier voz segura parece una guía. Caminar con Dios no es solo evitar el mal, es escoger caminos de sabiduría. La segunda cosa que podemos aprender el día de hoy es que la seducción casi nunca se ve peligrosa. El engaño rara vez grita, casi siempre susurra, promete alivio, compañía, placer, solución rápida. Pero Proverbios es claro, al final no es libertad, es pérdida. Por eso necesitamos aprender a escuchar más la voz de Dios que la voz del momento o nuestras emociones. La sabiduría no es información, es obediencia. Esa es la tercera cosa que podemos aprender el día de hoy. El joven probablemente sabía lo que estaba mal, pero no lo practicó. La sabiduría bíblica no es saber más, es responder mejor. A veces la decisión más espiritual no es orar más, sino huir, cerrar, bloquear o cambiar de rumbo. Espero que este devocional haya retado tu vida y te haya puesto a pensar, como a mí me ha hecho pensar, qué áreas en mi vida estoy vulnerable, qué caminos tengo que corregir y qué voces el día de hoy tengo que aprender a cancelar para escuchar la voz de Dios. Así que acompáñame a orar. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde. Reconocemos que muchas veces no caímos por rebeldía, sino por descuido, por caminar sin atención, por escuchar otras voces. Danos ojos para ver antes de caer, oídos sensibles a tu espíritu y un corazón que ame más la obediencia que el placer momentáneo. Guárdanos en el momento de oscuridad. Recuérdanos quiénes somos cuando somos tentados a olvidar y enséñanos a elegir los caminos de la vida. Hoy decidimos caminar en la luz. Hoy decidimos seguir tu voz y que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este devocional haya retado tu vida, tu fe y haya puesto en práctica la palabra de Dios. Ayúdanos a compartirlo, difundirlo y que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. Que Dios te bendiga.